carta a Timoteo en el capítulo 5, el verso 22. Cuando todo lo tenga, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Continúa el verso diciendo: ni participes en pecados ajenos. Pero el texto no se queda allí. Fíjese con la frase última que termina este versículo: consérvate puro. Voy a leerlo una vez más. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y por último, consérvate puro. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Que sea usted usando la boca de su servidor para traer el consejo, la reflexión de su bendita y poderosa palabra. Gracias le damos, Señor, que sea usted añadiendo lo que usted necesita añadir, que sea usted tomando el control de todo, mi Señor. Nos ha bendecido con su bendita presencia. Te pido que nos continúas bendiciendo con su hermosa presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor. Y en esta hora vamos a estar hablando acerca de este versículo, que hay tres aspectos que son mencionados, y por cuestión de tiempo a lo mejor no vamos a adentrar en cada uno de ellos, pero sí vamos a estar haciendo mención en esa última palabra que encontramos en este texto, donde el apóstol Pablo está hablando al hermano Timoteo y le está diciendo: consérvate puro. Pero cuando el hermano Pablo le está hablando a Timoteo acerca de conservarse puro, ¿para quién? Sería la pregunta. ¿Para quién es que el hermano Timoteo tenía que mantenerse o conservarse puro? Sabemos que no es para los hombres, sino para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces permítame introducir un título o tema en esta hora, que es precisamente estas últimas palabras: consérvate puro, pero no para los hombres, sino para Dios. Ese es el título o tema con el cual vamos a estar compartiendo los próximos minutitos. Voltee a su hermano o hermana que tenga a la par y dígale: hermano, ya es hora que se conserve puro para Dios. Vamos, voltee a su hermano, no tenga pena, no se preocupe. Dele con una sonrisa ahí, bien tranquilo, bien contento, bien amable. Dígale: hermano, ya es hora de que se conserve puro para el Señor. Repito, no para los hombres, para nuestro Dios. Porque este es el consejo que le está hablando el hermano Pablo al hermano Timoteo. Y repito, hay otros aspectos que lo está mencionando, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino más bien en el hecho de conservarnos puro para nuestro Dios. Y usted sabe, cuando hablamos de puro, estamos hablando de pureza, estamos hablando de dar o mantenernos lo mejor que nosotros podamos. Porque a lo mejor alguien estará pensando: pastor, pero ¿cómo es que nos podemos conservar puro si vivimos en un mundo que es tan malo, tan perverso, en donde encontramos tantas y tantas cosas? Y para no irnos tan lejos, si hablo de mi persona, yo tengo muchas inquietudes, muchas tentaciones y cosas que continuamente están viniendo a tratar de afectar a mi vida. Yo le pregunto a usted en esta hora: ¿cree usted que nosotros como pueblo de Dios podemos conservarnos puros para Dios en este siglo XXI? Amén. ¿Cuántos creen que podemos conservarnos para nuestro Dios? Amén. Ahora, voy a hacer la aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de pureza, tal vez lo que viene a nuestra mente es perfección. Es decir, no errores, no equivocaciones. Pero note, cuando la palabra de Dios habla de mantenernos puros, permítame darle la definición de esta expresión tan corta o tan pequeña, que nos dice que cuando Dios nos está hablando de mantenernos puros, lo que el Señor está diciéndonos es que debemos de tratar de vivir una vida santificada.
libre de pecado y dedicar nuestra vida al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se está haciendo referencia o está refiriéndose al hecho de mantenernos limpios en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, de modo que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean de la mejor manera dedicadas a nuestro Dios. Ahora, noten esta pequeña definición acerca de mantenernos puros. No está hablando de ser perfecto, está hablando de que debemos de tratar. Y es la clave para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde abunda el pecado. Usted y yo sabemos que vivimos en un mundo en donde pasa de tantas cosas. Sabemos que esto está bastante corrompido y hay de todo. Pero eso no significa que nosotros no podemos vivir en medio de este mundo perverso. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo, haciendo alusión al enemigo, que el Señor lo reprenda, es quien controla, es quien domina la mayor parte de estas cosas. Pero es allí donde usted y yo debemos entender que nosotros ya no somos del enemigo. Ahora hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Antes el enemigo nos ponía pensamientos de todo tipo y nosotros obedientemente hacíamos todo lo que el enemigo nos ponía, pero eso era antes. Ahora que estamos en Cristo Jesús, es el Señor el que pone pensamiento de paz, pensamiento positivo, y nosotros ahora tratamos de agradar y de servir al Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito de nosotros estar ahora en Cristo Jesús. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Como cuando una mujer se convierte en mamá por primera vez. No es que no se va a equivocar durante el tiempo de la crianza de ese pequeño o pequeña. Van a haber ocasiones que va a pasar por alto cosas porque no la sabe. Porque la vida misma le va a enseñar y le va a dar experiencia para que pueda ir aprendiendo y poder haciendo mejor las cosas. ¿Me estoy dando a entender? A veces nos encerramos en el hecho de que el evangelio o el hecho de ser cristiano es que soy perfecto y ya no me equivoco. Y ya no fallo, y ya no hago nada indebido. Y no me malinterpreta, pero debemos entender que nosotros estamos tratando de servir al Señor. Cuando el Señor mira nuestro corazón, que realmente nosotros estamos intentando, nos estamos esforzando a agradarlo a Él, es entonces cuando Dios mira que en nosotros hay pureza para Él, porque nos estamos apartando de cosas que no alaban ni glorifican su santo nombre. Porque Dios mira que ya no estamos hablando, ya no estamos actuando como lo hace la gran mayoría de personas que no conocen al Señor. Ahora, cuando hablamos del pecado, porque de eso se trata, de mantenernos puros delante de Dios, estamos hablando de la transgresión o falta voluntaria que alguien hace para con Dios. Lea conmigo Romanos capítulo 5, el verso 12. Gloria sea dada al Señor. Romanos capítulo 5, el verso 12. Gloria a Dios. Para que miremos un poco acerca de la vida cotidiana que nosotros llevábamos antes de estar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 12. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros sabemos que nosotros estábamos perdidos, habíamos pecado, consciente y voluntariamente hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 36. Mateo capítulo 12, el verso 36. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Mateo capítulo 12, el verso 36. Gloria a Dios.
Mateo capítulo 12, el verso 36. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Dice el Señor en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra que hablen los hombres, de toda palabra ociosa, me salté esta palabra, repito y comienzo una vez más, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El siguiente verso dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, amados hermanos, para nosotros era nuestro diario vivir, nuestro cotidiano vivir era tener un vocabulario bastante ajeno a la voluntad de Dios. Hablando de su servidor, a mí me encantaba decir malas palabras, hermano. Me encantaba decir malas palabras. Era rara la conversación en la cual yo no agregaba una mala expresión. Y para insultar a los demás ya no se diga, salen como en automático esas malas expresiones o palabrotas, como se dice comúnmente, para poder insultar y hacer tantas cosas. Pero eso era antes porque no conocía al Señor. Pero desde que conocí al Señor Jesucristo, desde que comencé en este proceso maravilloso que es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Señor ha venido cambiando y transformando mi vida a tal punto que el día de hoy, y ya llevo mucho tiempo, y la honra y la gloria sea para el Señor, ya no me sale ninguna mala palabra. Ya no me sale ninguna expresión allí como con el propósito de insultar o causarle mal a alguien. Ya no sale nada de eso. Pero todo eso se lo debemos al Señor. Ahora, desde el momento que yo conozco la palabra de Dios y me doy cuenta que decir malas expresiones no alaba ni glorifica al Señor, desde el momento que yo comienzo a tratar de hacer cambios en mi vida para agradar no a los hombres sino a Dios, desde ese momento yo me estoy tratando de mantener, de conservar puro para nuestro Dios. Y es lo que el Señor espera con su pueblo, que cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, no nos hagamos los desentendidos, sino al contrario, abramos más nuestros oídos y digamos, Señor, ¿qué estás diciendo? Y escuchar atentamente la palabra de Dios, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y comience a hacer cambio desde allá adentro, y poco a poco se va manifestando en lo exterior lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es allí cuando nosotros comenzamos el proceso de tratar de conservarnos puro para nuestro Dios. Lea conmigo Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15. Gloria a Dios. Porque note, amados hermanos, a Dios le encanta cuando usted y yo, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, nosotros lo queremos agradar a Él. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15. Gloria a Dios. Yo sé que a veces queremos agradar al esposo, a la esposa con diferentes cosas. Está bien. Pero qué bueno es que nosotros estemos claros en el sentido de que nuestra vida, lo que nosotros somos, nuestra casa o nuestra familia, tratar en la medida de lo posible, conservarla para que agrade al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor en su palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo? Santos. ¿En qué aspecto? ¿En el corazón nada más? ¿En los pensamientos? No, en toda vuestra manera de vivir. Leámoslo una vez más, el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo
soy santo. Entonces note, amados hermanos, el Señor que es santo, el Señor que aborrece el pecado, el Señor que no puede estar en medio de aquello que es pecaminoso, el Señor nos invita y nos motiva a cada uno de nosotros para que hagamos el esfuerzo de apartarnos de cada una de esas cosas y tratar de agradarlo solo a Él. Porque esa es la palabra que el hermano Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo, yo sé que tú eres un joven y tienes muchas expectativas y hay muchas cosas que te atraen, te inquietan y te llaman la atención. Y yo creo que eso no solamente pasa con los jóvenes. Amén. También los adultos a veces sentimos cositas, a veces nos inquieta, a veces nos llama la atención cosas o situaciones en las cuales muchas veces nos sentimos un poco inquietos. Pero note lo que el consejo que le da al hermano Timoteo: trata de conservarte puro para el Señor. Y bueno, quizás alguien dirá, bueno, si el pastor o la Biblia habla de conservarnos puros para el Señor, entonces solo metido en la iglesia voy a pasar. Solo metido en ayuno debo pasar. Solo doblando mi rodilla en oración debo pasar. O solo leyendo la palabra de Dios debo pasar. Pregunto yo, ¿es eso lo que está diciendo? Si usted tiene el tiempo para hacerlo, gloria a Dios, nadie se lo impide. Pero Dios sabe que vivimos en un mundo en donde tenemos que llevar a cabo tantas y tantas cosas. Pero en medio de todas estas cosas, usted y yo podemos guardarnos para el Señor. Pocos amén, pero es la verdad. Tenemos que guardarnos. Y para eso el Señor nos ha dado la capacidad que podamos discernir, que podamos ver, que podamos oír, que podamos percibir cosas que muchas veces no nos van a edificar en nada. Como por ejemplo, usted está en medio de un grupo en donde solo malas palabras se pasan diciendo a cada rato. ¿Qué hace usted ahí en medio de ese grupo? Amén. Amén. Nadie lo tiene amarrado. Nadie lo tiene con un cuchillo ahí para decirle, no te vas de acá. No, usted tiene la sabiduría de parte de Dios como para decir, este ambiente no está bueno. Este ambiente no me edifica. Con este ambiente yo no voy a crecer. Entonces, compañeros de trabajo, amigos o vecinos o parientes, y uno dice, no, ese ambiente no es para mí, gracias, pero nos vemos, muchachos, para la próxima, y usted se aparta. ¿De qué estamos hablando? De conservarnos puro para el Señor. Pero usted está en medio de un grupo en donde hay malas palabras, chistes rojos, burlándose, hablando palabras con doble sentido, y usted, aunque no se ríe a veces, pero está yo no estoy participando. Sí, en su mente se está participando de esas cosas, aunque no está abriendo su boca, pero usted está participando de esas cosas. ¿Me estoy dando a entender? Note lo que dice el Señor: así como el que te llamó es santo, tú también tienes que tratar de ser santo como Él es santo. Tú tienes que tratar de agradarlo. Tú tienes que tratar de apartarte de cosas que no le agradan al Señor. Me recuerdo en mi niñez teníamos unos amigos. Ustedes saben, en la niñez pasan tantas cosas que por eso es niñez. Pero en un determinado momento me decía un amigo: ya no le hables a fulano, porque este niño no se llevaba con el otro. Se habían discutido, ni recuerdo el por qué, pero él llega y molesto conmigo: ¿por qué le hablas al fulano? Bueno, es mi amigo. No, no le hables, porque yo no le hablo a él. Y si tú quieres ser mi amigo, ya no le vas a hablar a él. Y eso pasa en la niñez y está bien. Ahora, en la vida actual en la cual usted y yo vivimos, nosotros sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Amén. ¿Usted sabe qué le agrada a Dios? Levánteme la mano. Amén. ¿Usted sabe qué no le gusta al Señor? ¿Y por qué lo hace entonces? La esposa sabe que le molesta al esposo, sabe que no le gusta que le ponga cebolla al huevito picado, pero viene y se quita una de tantas, ¿verdad?, que las tiene acumulada ahí en su lista y dice: hoy me las desquito, y le pone cebolla y se la carga con harta cebolla, dice, se la carga. Y la cara del hombre:
¿verdad? ¿Por qué le pusiste cebolla? ¡Ah, perdón, amor, no sabía! ¿Usted cree que no sabía? No me acordaba. Y empieza y todo. Entonces nos damos cuenta que nosotros como iglesia, usted y yo somos la iglesia del Señor, hermano. Nosotros sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta al Señor. No podemos aparentar y creer que no sabemos lo que no le gusta al Señor. Claro que sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta al Señor. Con mucha más razón usted y yo tenemos que tratar de agradar al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Así como la esposa sabe cómo poner enojado al esposo, pero rápido. Le dice a la amiga, ¿quieres verlo enojado? Ya vas a ver, le voy a decir tal cosa y rapidito se va a poner enojado. O el esposo sabe qué le hace, que la pone, pero rápido que explota esa hermana y rápidamente eso se pone terrible. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16, cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Repito estos textos porque a lo mejor hay alguien que todavía no sabe lo que le gusta al Señor. El verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, míreme acá. Levánteme la mano el hermano o hermana que no sabe hasta el día de hoy que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Levánteme la mano el que no sabe. Amén. Usted no sabe que su cuerpo no es suyo, sino que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Que el Señor mora, que el Señor es quien debe dirigir, quien debe instruir, quien debe corregir, quien debe tomar el control de todo lo que usted y yo llevamos a cabo. ¿Se da cuenta? Usted ya sabe que usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿A dónde? No son los pies, o solo la cabeza, o solo el corazón. Es todo su cuerpo, todo nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que tratar de agradar al Señor. Pero cuando yo digo, bueno, me voy a hacer mi arreglito, me voy a hacer una añadidura, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, y yo estoy consciente que no le estoy agradando al Señor. Porque alguien dirá, no, eso es solo para las mujeres. No, también ahora hay hombres que se hacen sus cositas también, ¿verdad? Ahora, el punto es que si yo sé que mi cuerpo es lavado, ha sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pero aún así insisto en hacer mi voluntad, ¿me estoy apartando para Dios? No. ¿Estoy tratando de agradar a Dios? No. Estoy tratando de agradarme a mí. Estoy tratando de agradar a los que están a mi alrededor, pero no al Señor. Y recuerde lo que acabamos de leer en 1 Pedro 1:15. El Señor dice que debemos de tratar de ser santos como Él. Debemos de tratar de imitarlo en todo lo que Él es. Por eso tuvo que proveerse un velo de carne para presentarse como un ejemplo perfecto para que usted y yo tratemos. Es importante, y esa es la palabra clave que usted y yo debemos de tener en esta hora. Tratar, intentar. Porque una cosa es cuando usted lo intenta, pero otra cosa es cuando definitivamente no lo intenta. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. Recuerde, usted y yo debemos de tratar. Gloria a Dios. Pero no podemos decir, es que yo lo intenté cuando realmente nunca lo intentó. Es que yo traté de abandonar el cigarro. Es que yo traté de abandonar la cerveza, pero nunca lo hizo realmente. Solo tuvo la intención. Pero cuando usted
toma esa determinación y dice, voy a abandonar el cigarro, y lo abandona, y tal vez pasó 2 semanas y recayó y por algún motivo agarró un cigarrito y lo volvió a fumar, pero lo ha intentado, y eso es lo que el Señor está viendo en cada uno de nosotros, cuando usted y yo realmente hacemos el esfuerzo para cambiar, para agradarlo solo a Él. Y es allí donde el Señor se glorifica. El Señor dice, ok, fallaste a las 2 semanas, fallaste, te volviste a fumar un cigarro, te voy a fortalecer, te voy a ayudar para que tú te apartes definitivamente de todas esas cosas. Pero cuando aquel dice, lo voy a intentar, pero nunca lo hizo, entonces no está tratando de conservarse puro para el Señor. Lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo primeramente, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién de los que está aquí en esta hora no sabe, no ha comprendido, no ha entendido que su cuerpo ha sido comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Levánteme la mano. Muy bien, alguien que todavía no sabe que su cuerpo ha sido comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Alguien que todavía no sabe que sus pensamientos han sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo, hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos del Señor, hermanos. Somos propiedad del Señor. Le pertenecemos al Señor. Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo. Nosotros nos debemos al Señor. Dice un texto por ahí que somos deudores al Señor. Somos deudores al Señor. Nuestra vida iba de continuo al mal. Nosotros estábamos condenados, pero Cristo, que es grande en misericordia, nos amó y fue conmovido a misericordia y nos compró con su sangre preciosa. Aquí, así que usted y yo debemos de estar contentos porque somos del Señor. Amén, amén. Ahora, si Dios buscara perfección en la humanidad, créamelo, nunca hubiera venido Cristo a morir en la cruz, definitivamente. Pero Dios lo que está buscando en cada uno de nosotros es que nosotros hagamos el intento de cambiar. Cuando digo cambiar, no para peor, sino para mejor. Eso es lo que el Señor está buscando en el hombre. Y eso es lo que más le duele a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Que hay hombres y mujeres que han llevado una vida, un pasado tan terrible, pero que han sido restaurados por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que más le duele al enemigo. Que alguien que ha sido lo peor de este mundo, ahora en Cristo Jesús, es un hombre, es una mujer que alaba y glorifica al Señor. Que ya no participa en nada de las cosas que antes hacía. Gloria sea dada al Señor. Y claro, el Señor justifica a alguien que ahora ya no quiere participar. Antes era un fornicario, era un adúltero, era un mentiroso, era un violador, era un asesino, era esto y lo otro. Claro, antes lo hacía, pero ahora derrama sus lágrimas, dobla sus rodillas delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, ayúdame, yo no quiero volver atrás, yo no quiero hacer lo que antes hacía. Y cómo el Señor no va a ser conmovido a misericordia cuando hay un hombre y una mujer que reconoce que sin Él nada puede hacer, que solo Él le puede dar la fortaleza, que solo Él le puede dar la ayuda, que solo Él puede guiarle en todo momento para poder vencer todos estos obstáculos.
Lo intenta, amados hermanos. Lo intenta. Y a veces, tristemente, entre nosotros, a veces como que caemos con el espíritu de juicio con alguien que a veces no lo vemos o a veces sí lo vemos. Y muchas veces podemos llegar hasta pensar que está jugando con las cosas de Dios. Pero en el fondo del corazón, ese hermano o esa hermana sabe que al menos lo está intentando cada día. Y yo vengo esta mañana a animarle a cada uno de nosotros a que tratemos de agradar a nuestro Dios, que hagamos el mayor esfuerzo que podamos, pero agrademos a nuestro Padre Celestial. Pero agradémoslo, hermano. No nos quedemos solamente con el pensamiento o con la intención. Usted sabe que muchas veces decimos voy a ir a la casa de Dios y ese voy a ir no se concretizó. Amén. Y es importante que nosotros cuando digamos voy a ir, es que vamos a tratar de ir, a modo de estar ahí buscando la presencia del Señor. Conservarse puro, amados hermanos, es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Podemos ver cuando el Señor llamó a aquellos 12 discípulos. No eran los más perfectos, no eran los más preparados, no eran los más adinerados, no eran los más capacitados. Eran hombres comunes, sencillos y corrientes. Eran personas del montón. Pero Cristo comenzó a perfeccionarlos, a transformarlos, a capacitarlos. Y ahora hablamos de un apóstol Pedro, hablamos de un apóstol Juan, hablamos de tantos hombres de Dios. Pero en la mano de Cristo, todo hombre, toda mujer realmente que está decidido a poner su vida en la mano del Señor, claro que el Señor lo va a cambiar, claro que el Señor lo va a transformar, claro que el Señor va a hacer cosas grandes en su vida y en su familia. Pero alguien que dice, no, pues yo como soy imperfecto, yo como, de aquí no voy a cambiar, no paso, si ya él dice el viejo y conocido refrán que árbol que nace torcido jamás se va a poder enderezar. Alguien que viene con ese pensamiento jamás va a experimentar en la gloria de Dios en su totalidad. Siempre va a estar arriba y abajo como en un juego o en un estire y encoge. Pero alguien que dice yo lo voy a intentar, yo voy a buscar del Señor. Al menos si no me sale pues me voy a levantar y voy a invocar una vez más el nombre del Señor y voy a tratar de agradarlo solo a Él. Ahora dentro de la palabra de Dios encontramos hombres que realmente se guardaron para Dios, mujeres que realmente se guardaron para Dios. Y las condiciones o el medio, el lugar o la época en la cual vivía no eran las condiciones más ideales, no era un mundo perfecto, pero aún en medio de toda esa imperfección, aún en medio de todas esas cosas, decidieron servir al Señor, decidieron guardarse para el Señor. Permítame enseñarle un ejemplo de lo que estoy mencionando. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 6 en adelante. Porque a veces podemos creer, no, es que aquí como está de corrompido este mundo, no, yo difícilmente voy a poder servir al Señor como se debe. Pues déjeme decirle que sí se puede, porque no es el lugar, no es el ambiente, no son las personas que están alrededor, somos cada uno de nosotros, amados hermanos. Lo voy a repetir, no es el lugar, no es la época. Yo sé que afuera encuentro desnudez, perversión, drogadicción, etcétera, etcétera. Claro que sí, todo eso lo vamos a encontrar. Pero no son las personas, somos cada uno de nosotros. Si nosotros finalmente tomamos la decisión de guardarnos para el Señor. Segunda de Pedro en el capítulo 2, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 6 en adelante. Mire, voy a usar un ejemplo. Hay muchísimos. La Biblia está llena de ejemplos. Capítulo 11 de Hebreo está llena de ejemplos. Pero usemos que me ha parecido bastante peculiar, dada la circunstancia en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Segunda de Pedro 2, 6 dice:
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire lo que dice el verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué más dice el verso 8? Porque este justo, está hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. ¿De quiénes? De ellos. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dicho sea de paso, recuerde lo que dije el día viernes, la enseñanza que estuvimos dando el viernes, que la enseñanza de hoy es continuación de lo que estábamos viendo el día viernes. Ahora, note, amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? De Lot. ¿Qué dice la Biblia acerca de Lot? Que era un hombre justo, que cada día afligía su vida delante de la presencia de Dios. Yo no sé si usted había leído esta parte de la palabra de Dios, pero ampliemos un poquito el panorama. ¿En qué época vivió Lot? ¿En qué ciudades vivió Lot? ¿Alguien se recuerda dónde vivió Lot? En las ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Allí vivió Lot. Recuerda cuando los bienes de Abraham y Lot eran tan grandes y comenzaron a pelearse los trabajadores de ellos. Llegó un momento que Abraham le dijo a su sobrino Lot: pues Lot, decide para dónde vas a ir, porque no podemos estar juntos, ya que lo que tú tienes es bastante y lo que yo tengo también, y nuestros empleados están trabajando. Y le dijo Abraham a su sobrino Lot: si tú agarras hacia la izquierda, yo voy a agarrar hacia la derecha, y viceversa, pero vamos a tomar caminos distintos. Y Lot escogió el lugar que era aparentemente más bueno, donde habían aguas, donde habían árboles, donde todo aparentemente era el lugar ideal para él poderse establecer. Sabemos que ese lugar donde él llegó era conocido como Sodoma y Gomorra. Y usted y yo sabemos muchas de las cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra. Pero en medio de esa perversión, en medio de esa maldad, allí había un hombre con su familia que era justo delante de Dios, que afligía cada día su vida delante de Dios. Y menciono este ejemplo, amado hermano, porque tal vez alguien está pensando en este tiempo, dice: no, pastor, es que aquí está terrible, es difícil servir a Dios, es que no se puede servir a Dios. Y yo pregunto, ¿podemos servir a Dios en pleno siglo XXI? Sí podemos servir a Dios. El que quiere servir y agradar a Dios, lo va a hacer. Pero el que no quiere servir ni agradar a Dios, va a empezar a poner excusas, pretextos y todo tipo de situaciones para no guardarse, para no servir a Dios. Pocos amén, pero es la verdad. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel. Miremos un poco Ezequiel capítulo 16, el verso 49. Miremos un poco acerca de la forma de vida de Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Porque a veces creemos que a veces la gente dice: no, a veces yo me recuerdo y he conversado con personas que dicen: Galán, porque antes era bien tranquilo, antes no había maldad, antes todo era bien tranquilo, dejaba la puerta abierta y no pasaba nada. Tal vez en algunos pueblos, pero no en todos los pueblos. Ahora miremos un poco la forma de vida de Sodoma y Gomorra. Capítulo 16 del libro de Ezequiel, en el verso 49, por favor. Cuando usted lo encuentre, dígame amén, gloria a Dios. Amén. Ezequiel capítulo 16, el verso 49. Miremos un poco de lo que nos dice el Señor a través de su bendita palabra, de cómo era la forma de vida de los moradores, de los habitantes, de las personas que, valga la redundancia, habitaban o vivían en estas grandes ciudades.
como muchos en esta época o desde hace un tiempo atrás, Estados Unidos es el país de los sueños y es el mejor país para todo. De igual manera, Sodoma y Gomorra era lo mejor en aquella época y todo el mundo quería vivir en ese lugar. Ezequiel capítulo 16, el verso 49 dice la escritura: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Escuchen: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El verso 50 y último: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora, mire la forma de vida de la mayoría de personas que habían en Sodoma y Gomorra, o por qué no decirlo de todo, exceptuando a Lot y a su familia. Porque usted se recuerda que cuando el Señor habló con Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, el Señor le dijo que prácticamente los que vivían allí se habían pervertido delante del Señor. ¿Qué era la forma de vida? Soberbia, ociosidad de pan. Hermano, ¿acaso eso no ocurre en nuestros días? ¿Acaso no ocurre eso en este país? ¿Acaso no hay soberbios? ¿Acaso no hay perversos? ¿Acaso no hay gente que hace cosas malas de verdad, amado hermano? ¿Acaso en este país no miramos cuánta gente tiene necesidad y muchas veces nadie los ayuda? ¿Que la gente prefiere tener animalitos y no colaborarle a un ser humano que es imagen del Señor? ¿No pasa eso en nuestros días? Claro que sí, eso pasaba en Sodoma y Gomorra. Vamos a otro texto, Génesis capítulo 19, el verso 1 en adelante. Estoy mencionando estos textos para que tengamos una idea de cómo era la forma de vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Que cuando Dios dijo que la iba a destruir, no es porque sea un Dios injusto. Es que Dios había visto la maldad, la perversión de los moradores de Sodoma y Gomorra. Recuerde, el día viernes estuvimos hablando del tema: todo lo que nosotros miramos va a ser destruido o va a terminar. Dios le va a poner fin a todo lo que nosotros podemos mirar. Gloria a Dios. Por eso este tema de hoy es continuación de lo que estábamos viendo el día viernes. Si usted quiere saber de qué trató el tema del día viernes, pues vaya a Facebook o vaya a YouTube, a la página de la iglesia, y ahí va a encontrar la enseñanza del día viernes. Génesis capítulo 19, el verso 1. Miremos qué cosas más pasaban en la vida de lo cotidiano de cada uno de los moradores de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, el verso 1, una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Cuántos ángeles llegaron? A la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no está hablando de presentarlos: oh, mucho gusto, yo soy fulano, usted mengano. No está hablando de eso. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos,
que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. ¿Cuántas hijas? 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y usted puede continuar leyendo la historia. ¿De qué está hablando, amados hermanos? De cómo era la forma de vida de los moradores de Sodoma y Gomorra. Es decir, persona nueva que llegaba a ese lugar, la abusaba, la violaba. Y no voy a entrar tanto en detalle porque tenemos niños acá. Pero sabemos que la perversión era grande, en donde los habitantes de Sodoma y Gomorra ya no distinguían hombre con hombre, mujer con mujer, animalitos, ahí de todo, objetos y tantas cosas. Era algo común en la vida de los moradores de Sodoma y Gomorra. Ahora entendemos por qué el Señor le puso fin a estas grandes ciudades. Pero note, en medio de toda esta perversión había un hombre llamado Lot, que era justo, no delante de los hombres, delante de Dios, que afligía cada día su alma, que trataba de cuidar a su familia, que trataba de cuidar a sus hijas para que no participaran, para que no se envolvieran en las cosas o en la forma de vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahora yo pregunto, ¿podemos servir a Dios en este tiempo? ¿Nuestros hijos pueden servir a Dios en este tiempo? ¿Nuestras hijas pueden servir a Dios en este tiempo? Porque a veces como pareciera que no es así. Pareciera que no estamos haciendo lo necesario, pero sí podemos servir al Señor. Nosotros podemos agradar a nuestro Dios en todo. La clave está en que nosotros lo querramos. Si usted quiere servir a Dios, claro que usted puede servir a Dios. Pero si usted no quiere servir a Dios, usted no le va a servir a Dios. Si usted no quiere que sus hijos sirvan a Dios, no le van a servir a Dios. Y después no le eche la culpa a nadie, porque usted sencillamente no ha tomado la decisión de guardarse para el Señor. Qué linda aquellas palabras de aquel varón de Dios, que a pesar que estaba viejito, él pudo decir: escogeos a quién quieren servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Alabanzas al Señor, hermano. Yo no sé si hay un hombre o una mujer de Dios en este siglo XXI que pueda decir: si todos se quieren pervertir, si todos se quieren desligar, si todos quieren hacer maldad, allá de ellos, pero yo me voy a esforzar, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a clamar, yo voy a leer la palabra, voy a tratar de servir al Señor juntamente con toda mi casa. Hermano, este mundo se las ingenia para tratar de atrapar a cada uno de nosotros. Los niños, ya no se diga cuánta cosa este mundo se las ingenia para que ellos queden atrapados allí y comenzar a participar, a vivir, a pensar, a hablar, a comportarse de acuerdo a las cosas que hay en este mundo. Pero Lot, amados hermanos, se mantenía fiel cada día. Lo acabamos de leer en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el verso 6 en adelante, donde dice la palabra de Dios que Lot era justo, y cuando llegó el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿quién se salvó? Lot y su familia.
La esposa no estaba tan convencida, o por curiosa, no lo sabemos, pero al final se quedó. Pero Lot se salvó, porque Lot sabía a quién servía. Hermano, usted y yo podemos estar en medio de lugares perversos y guardarnos para el Señor. Y podemos estar como aquel otro individuo, estaba en el cielo y en el mero cielo se perdió. Porque a veces creemos que solo estar con gente mala es lo malo. Podemos estar en medio de gente, entre comillas, bueno y perdernos. ¿De quién es la decisión? ¿De la gente o de nosotros? De nosotros. Amén. No podemos decir, que por fulanito. A veces los padres cometemos el error. No te lleves con fulanito porque es mal hablado, porque es aquí, está allá. Y creemos que son los amiguitos. Y nos damos cuenta que nuestros hijos son los que comienzan todo en el grupo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Ahora, Dios nos ha dado esa sabiduría, hermanos, para que nosotros podamos ver qué cosas nos convienen y qué cosas no. Ahora, de antemano, nosotros tenemos que establecer bases para poder tratar de agradar al Señor. Sabemos que aquel individuo estaba en el cielo y en el pleno cielo se perdió. Pero usted y yo no somos Él. Nosotros estamos tratando de servir al Señor Jesucristo. Usted y yo estamos tratando de servir al Señor. Es decir, amados hermanos, nosotros debemos de tratar. Diga conmigo, yo debo de tratar cada día de servir al Señor, de agradarlo solo a Él. Porque como decía hace un momento, si usted y yo ya sabemos qué le gusta y qué no le gusta al Señor, ¿por qué le vamos a dar lo que a Él no le gusta? Amén. Usted ya conoce, como papá conoce los gustos de su hijo, ¿por qué se va a ir por otro lado? Usted como esposo conoce los gustos de su esposa, ¿por qué le va a salir por otro lado cuando usted sabe cómo agradarla? ¿Cómo hacer que haya mucha más armonía, más comunicación, etcétera, etcétera, dentro del hogar? Miren lo que pasaba en Judas. Vaya conmigo a la carta a Judas. Esto está cerca del libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, Judas, en el capítulo 1, el verso 3. Judas es una carta muy corta, solamente tiene versículos, porque aún ni capítulos tiene, pero siempre se dice, en vez de decir el versículo tal, capítulo 1, el verso 3 y el verso 4. Lea conmigo, porque vuelvo y le repito, hermano, a veces creemos que son las personas que están a nuestro alrededor, pero muchas veces, en algunos casos sí, definitivamente, en algunos casos es las circunstancias, en algunos casos es la situación, el problema, pero la grande mayoría de veces somos nosotros. Judas, capítulo 1, el verso 3. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que dentro del rebaño, dentro del pueblo de Dios, siempre vamos a encontrar todo tipo de creyentes o personas que tal vez van a fingir que están haciendo cosas buenas, pero lo único que están tratando de hacer es sembrar división, sembrar discordia, a modo que el rebaño, el pueblo de Dios, no esté viviendo en armonía. Eso lo sabemos, pero es allí donde usted y yo tenemos que darnos cuenta y saber identificar lo que realmente agrada o no agrada a Dios. Por ejemplo, imagínense que aparezca, voy a usar el término pastor, aparezca un pastor y comienza a quererlo llevar a que participe en cosas que usted de antemano
ha leído en la palabra de Dios y que no son agradables a Dios, pero usted, porque el hecho de que sencillamente, o lo que hacen muchas veces las personas, que porque es el pastor tal, el fulano tal, y que tiene tal trayectoria, o que es la congregación tan conocida, o que tiene tantos años, muchas veces saben que hay cosas que están mencionando, o que están de alguna manera motivando al pueblo a que participe, que haga X cosa, y muchas veces por solamente ver a ese hombre, están pasando por alto lo que dice la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero es allí donde nosotros tenemos que entender que nosotros a quien tenemos que agradar es al Señor. Pocos saben, pero esa es la verdad. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Le duela a quien le duela, se moleste quien se moleste, tenemos que tratar de agradar al Señor, no a los hombres. Entonces, muy a menudo con el incremento de las redes sociales encontramos hombres y mujeres de alguna manera influenciando al pueblo de Dios que está en todo el mundo para que haga y participe de cosas que no agradan a Dios. Y muchas personas, en vez de acudir a la palabra de Dios y decir, no, pues si yo estoy acá para agradar a mi Señor. Amén. Muchas personas dicen, no, es que el fulano tal, el apóstol tal, el profeta tal, eso es de Dios. Oh, no todo lo que brilla es oro. Vaya conmigo por favor a 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1. Gloria a Dios. 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de... ¿Usted cree que hay alguna congregación o hay algún, entre comillas, hombre de Dios que esté trayendo una doctrina de demonio? Yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que el que quiere influenciar sobre el pueblo para que haga cosas indebidas no le va a decir, mira, yo te quiero influenciar para que te vayas para el infierno. Mira, yo lo que te estoy diciendo es para que te pierdas. No lo va a decir así, lo va a presentar como algo bueno. Pero note, la palabra de Dios dice que van a venir o van a ser predicadas y enseñadas doctrinas de demonios. Y ese es un tema profundo muy aparte, pero se está dando. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces eso está pasando, amados hermanos. Pero en medio de todas estas cosas, nosotros podemos continuar sirviendo al Señor. Amén, amén. Por eso es que su servidor siempre le está diciendo, estudie la Biblia. Lea la Biblia, tenemos un plan de lectura para cada día del año para que estemos leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Quién tiene que tomar la decisión de leer o no la palabra de Dios? ¿El pastor? ¿Y cuántas veces? Es que no me queda tiempo. Usted tiene 24 horas, yo tengo 24 horas diarias. ¿Y por qué a mí sí me queda tiempo y a usted no? Porque a mí sí me queda tiempo y a usted no. Es que yo tengo 3 trabajos, pastor, y no me queda tiempo. Sí le queda tiempo. Es que no ha tomado la decisión de apartarse para el Señor. De Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Como digo, estos temas son bastante extensos, pero los estoy retocando para que tengamos una pequeña idea de lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Porque a veces decimos, no, es que mis hijos, fíjense que no les queda tiempo. Sí les queda tiempo. Hay que quitarle ese telefonito, esa tabletita, cortarle un poco los juegos para que enseñarles lo que realmente es importante. Aleluya. ¿Y esa decisión quién la toma? El pastor.
Cuando usted manda sus hijos a la escuela, usted se los está autorizando para que en la escuela hagan lo que ellos crean conveniente. ¿O no es así? ¿Sí o no? Cuando usted manda a sus hijos a la escuela, usted está diciendo, escuela, haga lo que usted quiera. Usted no sabe qué maestro le van a poner. Si es un maestro con un pensamiento, ¿verdad?, que cree que varón con varón es normal, mujer con mujer es normal, o se cree perro, gato, caballo, no sé. Usted no sabe qué maestro va a estar ahí. Usted lo manda a la escuela. Y de alguna manera inconscientemente usted está autorizando para que su hijo le enseñe lo que le tengan que enseñar ahí. Raras veces va un padre a conocer cada uno de los maestros. Raras veces. Más en nosotros los hispanos, eso casi no pasa. Gloria a Dios. Pero estoy hablando de que la decisión la tenemos que tomar nosotros de guardar a nuestros hijos también para el Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Pasaba esto en la época de Sodoma y Gomorra? Sí pasaba. Dijo el proverbista, ¿qué es lo que es ahora? Lo mismo que fue hace un par de décadas atrás. No, pastor, eso no es así. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es exactamente lo mismo que fue hace 50, 100 años atrás. Y todo eso se viene repitiendo porque el ser humano siempre ha seguido haciendo cosas que no agradan a Dios. No todo, pero predomina el hecho de querer de alguna manera hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Consérvate puro para el Señor, mi hermano. Guárdate para el Señor. Guarda a tus hijos para el Señor. Canaliza las programaciones que están viendo tus hijos. Dígame, ¿en qué programa ahora no sale desnudez? Hasta decir ya no. En casi todos. Canaliza, filtra, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué estás viendo tú? ¿Cómo tú te estás llevando? Es importante que miremos toda esta cosa porque estamos hablando de guardarnos para el Señor. ¿Con qué clase de amiguitos se llevan más tus hijos? ¿Con los de la iglesia o con amiguitos que no son convertidos al evangelio ni los padres? Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no le debemos de hablar a los demás, no estoy diciendo eso. Pero pregunto, ¿cuáles son los amigos de tus hijos? ¿Son más los amiguitos de la escuela, los del vecindario y los de la iglesia? Ni siquiera si hablan aquí, yo los veo a muchos, ni siquiera si hablan acá. ¿Por qué no promueves eso? Que tus hijos se lleven con los hijos de los hermanos que se supone estamos tratando de agradar a Dios, pero muchas veces nuestros hijos se llevan más con la gente de afuera. Aún nosotros de adultos a veces nos llevamos más con alguien de afuera que con los mismos hermanos de la iglesia. Nuestros confidentes muchas veces son gente de afuera y muchas veces no son ni creyentes. Tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que guardarnos para Dios. Aleluya. Quiero terminar con este ejemplo, Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. No he sentido el tiempo, ha estado bien rápido. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Vamos a mencionar un personaje que de alguna manera, en vez de guardarse para el Señor, no se guardó para el Señor. Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas,
de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedlos. Acuérdese, ellos usaban todo esto porque acababan de salir de Egipto. Por eso estaban viviendo todavía como personas que no habían conocido al Señor. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y la trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El verso 6 y último. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Quién era este personaje? El hermano de Moisés, el que había sido o iba a ser ungido como el sumo sacerdote, el intermediario o el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero note que fácilmente cuando le dice: no sabemos qué le pasó a tu hermano. Moisés estaba en el monte hablando con el Señor, y Moisés ni siquiera sabía lo que pasaba, pero abajo el pueblo se había desenfrenado. Y el pueblo a una sola comenzó a presionar a Aarón. La Biblia no dice que le pusieron una pistola, un cuchillo, una espada. Solamente le dijeron: no sabemos qué le pasó a tu hermanito querido, pero nosotros queremos tener un Dios. Queremos tener una imagen, queremos tener algo a quien adorar. Y repito, ellos era bastante común porque acababan de salir de Egipto. Entonces para ellos fue muy fácil presionar al varón de Dios, al hermano de Moisés, y este le dice: pues tráiganme los aritos, cadena, pulsera, anillo, todo lo que usted tenga de oro, porque vamos a hacernos un animalito, un pichinguito acá, un buril, una imagen. Y le vamos a hacer un altar y lo vamos a presentar muy bonito. Y la gente, todos amablemente comenzaron a quitarse aquellas prendas de oro que estaban sobre su cuerpo. Si usted quiere investigar un poco, notará que no solamente se ponían aretes o cadenas y todo eso, sino que se ponían casi en todas las partes del cuerpo. Pero esas tradiciones son de Egipto, no es del pueblo de Dios. Porque cuando usted va examinando la trayectoria del pueblo de Dios, a medida entra a la tierra prometida, el Señor les va quitando todas esas cosas. Amén. Gloria a Dios, hasta que venimos al Nuevo Testamento y todo eso desaparece, y nos dice el Señor en su bendita palabra que ya no tenemos que usar nada de eso, ni mujeres ni hombres, sino más bien andar así tranquilitos como venimos a este mundo, porque así nos vamos a ir seguramente. Que ya no nos preocupemos por todo eso, porque eso proviene de Egipto, y Egipto simboliza el mundo, simboliza el paganismo, simboliza el pecado. Ahora, volviendo al ejemplo de Aarón, él fabrica este buril o esta imagen, esta estatua, y ahora todo el pueblo se ha pervertido. Y comenzaron a bailar y a hacer cosas delante de ese pueblo. Mientras Moisés está hablando con el Señor le dice a Moisés: baja, desciende, porque tu pueblo se ha pervertido. Ahora, pregunto yo, ¿le pusieron espada a Aarón para perderse? No. Él solito. Ahora, por eso digo, amados hermanos, que nosotros podemos estar en medio de personas, porque vuelvo y repito, no nos podemos aislar de todas las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que trabajar con personas de todo tipo de nacionalidades, pensamiento, cultura, etc. Y no nos podemos aislar de todo esto, pero sí podemos ser luz en medio de todas estas personas. Pero la decisión va a ser de cada uno de nosotros. Póngase en pie. Dice el viejo y conocido refrán: el que anda en medio de lobos, aullar aprende. El que anda en medio de la miel, algo se le pega. Ahora, hermanos, el Señor me ha permitido andar en medio de personas perversas, pero gracias a Dios que me ha guardado, y yo he decidido
no participar. Yo he decidido no contaminar. ¿Por qué? ¿Para agradar a los hombres? No. ¿Porque soy pastor? No. Para agradar al Señor. Yo no necesito que me anden poniendo una cámara, que me pongan un seguridad, que me anden siguiendo para todos lados, para ver si yo me estoy guardando para Dios. De igual manera, ninguno de nosotros necesitamos nada de eso. Pero lo importante, una vez más, la clave está en que usted y yo hayamos entendido que debemos de agradar al Señor. Que todo lo que hacemos es para agradar al Señor. Habrán personas que el enemigo va a levantar o circunstancias que el enemigo va a poner para ver si nosotros nos decidimos a mantener agradando al Señor. Hay muchísimos ejemplos, amados hermanos. Fíjese, 12 discípulos que escogió el Señor. De los 12, uno escogió traicionar al Señor. Nadie le puso un cuchillo a Judas. No, él solito decidió no guardarse para el Señor. De igual manera encontramos hombres como el apóstol Pablo que los golpeaban, los metían a la cárcel, los amenazaban, hacían tantas cosas con él y con muchos hermanos de la iglesia para que ellos se retractaran de servir al Señor Jesucristo, para que ellos se retractaran de ya no predicar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Funcionaba todo eso? No, porque no está en el lugar, no está en las personas, no está en las circunstancias, está en lo que yo he decidido hacer para el Señor. Si yo realmente he decidido servir al Señor, puedo ser una persona que a pura pena acabo de venir al Evangelio y voy a comenzar a servir al Señor. Porque a veces creemos que para llegar a tener esta convicción necesitamos tener 30, 50 años de ser evangélico. No, no se trata del tiempo, se trata de lo que yo quiero hacer para el Señor. Si yo como padre quiero que mis hijos sirvan al Señor, entonces yo voy a tomar todas las medidas necesarias para que mis hijos sirvan al Señor. Si yo como padre quiero que mis hijos e hijas se visten como se visten allá afuera, esa es mi decisión. Pero después no vayamos a decir, es que yo no sabía. Yo no me había dado cuenta lo que la Biblia dice. La Biblia tiene enseñanza para cada una de las áreas de nuestra vida. Somos nosotros los que vamos a tomar esa decisión. ¿Podemos servir al Señor, amados hermanos, en pleno siglo XXI? Sí podemos servir. Podemos guardarnos, podemos conservarnos para nuestro Dios. ¿Que te van a criticar? Sí, te van a criticar. ¿Que te van a decir, te vistes pura viejita o ya estás desfasado, no te vistes a la moda? Te van a decir eso y hasta posiblemente más cosas porque no andas enseñando tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero eso no nos va a detener porque nosotros hemos tomado la decisión de guardarnos para el Señor. Y no hay nada más poderoso que cuando un hombre o una mujer toma su decisión de servir al Señor. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que conocí antes de venir a los pies de Cristo, lo hago a un lado y lo tomo en poco y lo tengo hasta por basura. Porque me he dado cuenta que esto no me ayuda para agradar a mi Señor. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Aprovechemos estos minutos para hablar con el Señor. El altar está abierto. Usted quiere venir aquí adelante. Vamos a hablar con el Señor. Si usted se ha sentido debilitado, si usted se ha sentido débil o ha sentido como que ya no ha tenido la fuerza o las ganas para servir al Señor, porque hermanos, estamos continuamente peleando la buena batalla de la fe. Todos los días, amados hermanos, nosotros estamos expuestos a tantas y tantas cosas. Pero está en cada uno de nosotros si queremos o no servir al Señor.
Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos los que vamos a tomar